Jóvenes, nuevamente los saludo con mucho gusto. Sean bienvenidos a esta videoclase número 2, en la cual vamos a trabajar el manejo de expresiones y operadores en la programación con Java. Uno de los temas fundamentales para comenzar con la programación en Java, chicos, es conocer los tipos de datos que el lenguaje soporta para su manejo. Recordemos también que se les asignó por ahí un trabajo investigativo al inicio del parcial, donde precisamente investigaron, entre otros temas, los tipos de datos que se pueden emplear en Java. En pantalla, en la tabla, tenemos los tipos primitivos que soporta este lenguaje. Vamos a analizar un poquito la tabla antes de entrar con la parte teórica, que es la parte más interesante. Observemos que la tabla nos explica que para manejar caracteres, es decir, letras o caracteres unitarios, se va a emplear el tipo de dato char. Es el tipo de dato para el carácter, es decir, de una letra en mayúscula, en minúscula o cualquier carácter alfanumérico. Luego entonces continúa en la tabla los tipos de datos que se usan para almacenar números. Y aquí tenemos una variedad bastante grande. Comenzamos con los enteros. Los números enteros, jóvenes, son los números naturales, los números que utilizamos para contar, tomando tanto negativos como positivos. Aquí en la tabla tenemos los valores mínimos y máximos que puede tomar esta variable. Para manejar enteros vamos a utilizar el tipo de dato int, importante, para enteros, ¿sí? Valores que no tengan punto decimal. Observemos bien que en la tabla nos dice que hay varios tipos de datos para manejar enteros. Principalmente tenemos al int, pero dependiendo de nuestra programación, de la especificación que le queramos dar, también podemos utilizar los tipos de datos short, byte y long. Los cuatro tipos de datos, tanto int, byte, short y long, cualquiera de ellos me permite almacenar números enteros con signo, tanto positivos como negativos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, la diferencia la vamos a ver en las columnas de valor máximo y valor mínimo. Cada tipo de dato tiene un máximo valor, mínimo valor distinto al que puede almacenar algún otro tipo de variable entre las cuatro que estamos analizando. Por mencionar un ejemplo, el tipo de dato byte nos permite almacenar desde el valor mínimo menos 128 hasta el valor máximo 128. Después, en orden ascendente, continúa el tipo short, que puede almacenar valores como mínimo menos 32.768 y valor máximo 32.767. Y así sucesivamente van creciendo la capacidad de valores que pueden almacenar estas variables hasta llegar al máximo, que es el tipo long. ¿Sale? Entonces, aquí lo que hay que conocer, muchachos, es que en la mayoría de los casos, en nuestras prácticas, nosotros para manejar enteros vamos a utilizar el tipo int. Sin embargo, para efectos de optimización, sobre todo en las cuestiones de memoria, si yo de entrada sé que no voy a manejar valores tan grandes, pues en lugar de int puedo emplear tipo byte, tipo short. ¿Por qué? Porque al ser variables más pequeñas, vamos a decirlo de esa forma, vamos a expresarlo así, pues me permiten optimizar el uso de la memoria. De modo que, por ejemplo, si imaginamos que los tipos de datos son una especie de caja, el tipo de dato int pues es una caja grande, porque tiene la capacidad de almacenar grandes valores enteros. El tipo long es todavía una caja mucho más grande, porque tiene mayor capacidad de almacenamiento. Y entonces, desde esa perspectiva, el tipo byte y el tipo short son cajitas más pequeñas que permiten almacenar valores más chicos. Entonces, entre más adecuada sea la variable al valor real que voy a almacenar, pues estoy optimizando el espacio en memoria, porque al final de cuentas las cajas son espacios de memoria que se van reservando y que después el sistema operativo ya no puede utilizar porque ya lo estoy yo predestinando para una función específica, ¿sale? Pero sí, es importante tomar en cuenta que nosotros en la mayoría de los casos vamos a emplear el tipo int para manejar números enteros. Después, muchachos, tenemos esas cuatro variables que les mencioné ahorita, tipo long, tipo int, tipo short y tipo byte, para almacenar números enteros. Luego, entonces, si tengo variables varias para almacenar datos enteros, evidentemente también debe de haber varios tipos de datos para almacenar números con punto decimal. Aquí vamos a introducir un nuevo término, el término flotante, el número flotante,
El número flotante es el número con punto decimal. Es una forma de llamarlo así en la jerga de la programación, ¿vale? Bien. Entonces, para manejar números con punto decimal, tenemos también dos tipos de datos. Tenemos el tipo de dato float y el tipo de dato double. Float y double, ¿sí? Estos dos tipos de datos son los que tenemos disponibles para almacenar números de coma flotante o números con punto decimal. Aquí también pasa algo muy interesante. La diferencia radica nuevamente en la capacidad que tienen para almacenar números. Si observamos la tabla, nos vamos a dar cuenta rápidamente que el tipo double me permite almacenar números de coma flotante muchísimo más grandes que el tipo de dato float. Aquí nuevamente entra el juego de la optimización de memoria y las buenas prácticas que como programadores tengamos. Si yo estoy consciente de que en mi programación voy a utilizar números con coma flotante, que no sobrepasan el valor máximo y mínimo que puedo almacenar con float, bueno, entonces en ese caso es recomendable utilizar el tipo de dato float. Si por el contrario yo estoy realizando una programación donde yo de manera consciente conozco y sé que voy a manejar números exageradamente grandes, pues entonces el tipo de dato float me queda pequeño y tendría yo que emplear en ese caso el tipo de dato double, ¿sí? Más o menos así funciona la lógica de la programación. En nuestros ejercicios, pues vamos a emplear indistintamente los dos tipos de datos. Sabiendo que tanto float y double me permiten almacenar números con coma decimal, con coma flotante, pues estoy yo en la total libertad de elegir el tipo de dato. Sabiendo también que double me permite almacenar muchísimos valores mucho más grandes y entonces yo estaría predestinando un espacio de memoria mayor que al momento de trabajar yo haya seleccionado el tipo de dato float, ¿sí? Bien, entonces una vez dicho lo anterior vamos a hablar también de otro tipo que no es un tipo primitivo, que es un tipo de dato especial que es el tipo de dato string, la cadena de caracteres. Este tipo de dato ya, de hecho ya lo usamos en el video pasado, ya trabajamos con un string, ya más o menos sabemos para qué sirve, sirve para almacenar cadenas. Lo recupero porque a pesar de no ser un tipo de dato básico, un tipo de dato primitivo, lo vamos a estar empleando mucho. Llegará el punto donde vamos a estudiar cómo funcionan los arreglos y ahí vamos a trabajar con string como tal, trabajándolo como un arreglo de datos. Por lo pronto, yo quiero que tengan muy en cuenta que cuando estemos trabajando un string, estamos trabajando una cadena de caracteres, una frase, una palabra. Esa es la finalidad del tipo de dato string. Y sumado a los tipos primitivos, tendríamos ya suficientes tipos de datos para generar programas muy interesantes, haciendo uso de otros elementos, porque todavía no acabamos, ¿vale? Continuamos con el análisis de los operadores. Vamos a comenzar con los operadores aritméticos, que estos son muy conocidos. Son los operadores que representan las cuatro operaciones básicas de la aritmética: la suma, la resta, el producto o multiplicación y la división o cociente. Estos símbolos no resultarán nuevos para ustedes, son símbolos que trabajamos desde hace muchísimos años y específicamente en las operaciones de suma y de resta, el símbolo es exactamente el mismo que el que empleamos en matemáticas. Para el caso del producto y el de la división, ahí sí hay alguna pequeña diferencia. Recordemos que en matemáticas usualmente la multiplicación la trabajamos de esta forma: 5 por 5 es igual a 25. Aquí la multiplicación la representamos con el símbolo de la X. En programación no se puede hacer de esta forma, tendríamos que usar el asterisco. Notemos que aquí el producto es la multiplicación, la representamos a través del asterisco. Para la división pasa algo muy similar, la división usualmente la aprendimos así: 10 entre, aquí vamos a ocupar un símbolo especial, déjenme colocarlo, así, 10 entre 2 es igual a 5. En matemáticas utilizamos el símbolo de la barra con los dos puntos. En programación no podemos hacer eso. En programación el símbolo de la división va a ser nuestra barra. 10 entre 2 es igual a 5. La división en programación se representa a través de este símbolo, que es el operador aritmético, que me representa justamente la división. Hasta aquí dejamos el tema de los operadores aritméticos. Yo creo que no hay mayor complejidad en comprenderlos. Simplemente hay que relacionar el símbolo que me representa la operación.
Con los operadores relacionales pasa algo muy similar. Los operadores ya los hemos utilizado desde la primaria porque ya desde ese nivel hacíamos comparaciones con los números. Sabemos que si yo quiero comparar el número 10 con el número 10 con el número 5, yo sé que 10 es mayor que 5. Entonces, mayor que en programación también se expresa con este símbolo. De la misma forma, yo puedo establecer que el número pi, que es 3.14, es menor al número 5. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya el uso del segundo tipo de operador de relación, operador relacional. Menor que. También sabemos que el número 5 es igual, exactamente igual a otro valor 5. ¿Sale? Estoy comparando dos cantidades. Y también sé que el número 5 es distinto de 4. ¿Sí? A lo mejor aquí parece algo muy tonto porque lo puedo ver a través de mi visión y de la conjetura lógica, pues yo sé que 5 es diferente de 4. Pero en programación usualmente tenemos que hacer validaciones. Y los operadores relacionales son especialmente útiles cuando yo quiero hacer validaciones. Para hacer validaciones voy a ocupar algo que se le llama estructura condicional. Y una de las estructuras condicionales más usuales es la condicional if. Vamos a escribirla aquí en nuestra diapositiva. Una condicional sería más o menos así. If. Y luego, dentro entre paréntesis, va la condición y después abro una llave donde va todo el bloque de instrucciones que se va a ejecutar si se cumple esa condición. El if es el sí en español. En español, si traducimos la estructura, quedaría si se cumple en la condición que está entre paréntesis, entonces se va a ejecutar todo el bloque de instrucciones que está dentro de las llaves. Más o menos así funciona la estructura condicional. Y aquí se hace especialmente útil el uso de los operadores relacionales. ¿Para qué? Para verificar que se cumple esta condición. Porque si la condición se cumple, entonces se ejecuta el bloque de instrucciones. Y si no se cumple, simplemente se salta el bloque de instrucciones y el programa sigue ejecutándose en las sentencias siguientes que hay después de la condicional if. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero comparar una variable que se llama número. Si número es mayor que 3, entonces que imprima una frase, que imprima el número es mayor. Ahí está. Me dice la condición, el número, lo que guarda la variable número, tiene que ser mayor que 3. Si eso se cumple, entonces me imprimirá pantalla la frase, el número es mayor. ¿Sí? Aquí es importante notar que, aunque realmente todavía no estamos trabajando directamente con condicionales, yo sé que para que una condicional se cumpla, como es el caso de la estructura if, esta condición tiene que ser verdadera. El número tiene que ser mayor que 3 para que se pueda imprimir esto a pantalla. Aquí hay que notar que para hacer esa validación estoy empleando un operador relacional. Realmente así es como lo vamos a trabajar. No vamos a trabajar como tal operadores relacionales por trabajarlos. Los vamos a trabajar cuando los ocupemos y los vamos a ocupar mucho cuando estemos trabajando con estructuras condicionales. Aquí en pantalla ya tenemos de entrada cómo se trabaja la estructura if, pero hay otras un tanto distintas. Lo importante saber es que generalmente cuando estoy trabajando este tipo de estructuras es muy útil el uso de operadores de relación. ¿Por qué? Porque me permiten hacer comparaciones y en base a esas comparaciones ejecutar un bloque de código si esta comparación resulta verdadera, si es que se cumple. ¿Sí? Finalmente, muchachos, hasta aquí vamos a dejar con los relacionales. Pasamos a los operadores lógicos. Y aquí sucede algo muy interesante. También, cuando estoy trabajando con las condicionales, voy a pedir esta condicional. Cuando estoy trabajando con condicionales, a veces, aparte de verificar que se cumpla una condición, a veces tengo que verificar que se cumplan dos. O
de dos condiciones que se cumpla una, al menos alguna de las dos, o por el contrario, que no se cumpla ninguna. ¿Para qué? Pues para poder imprimir o para poder realizar el bloque de código que estaría dentro de la estructura del if. Y entonces, para unir condiciones, usualmente se utilizan los operadores lógicos. Aquí estoy diciendo en el código que me traje de la diapositiva pasada que si número es mayor que 3, se va a imprimir esto. Pero yo puedo validar dos cosas. Yo puedo validar que número sea mayor que 3, fíjense bien, y, lo voy a poner en español primero, y que número sea menor que 5. Si número es mayor que 3 y número es menor que 5, entonces se imprime el número es mayor. Observen bien que aquí estoy utilizando un y para unir las dos condiciones, porque se tienen que cumplir las dos para poder imprimir esta cadena a pantalla. Y este y es el operador lógico AND. Haciendo el cambio con la simbología correcta, el y lógico se representa con el ampersand. Y entonces pues ya tengo mi estructura condicional completa. Si número es mayor que 3 y número es menor que 5, entonces se imprime el número es mayor. A lo mejor este bloque de código pues no tiene mucho significado, no tiene mucha razón de que esté ahí, pero realmente me sirve para establecer esta comparación, que es una comparación de dos, una unión de dos condicionales. Y aquí es donde entra en juego el uso del operador lógico que es AND. ¿Sí? Puedo variar esta condicional, puedo establecer una condicional donde se cumpla alguna de las dos condiciones para que se ejecute este bloque de instrucción. Para cambiar el i sería el o. Si número es mayor que 3 o número es menor que 5, entonces se imprime el número es mayor. Entonces el o corresponde a el operador lógico OR. Y OR es la barra. Entonces aquí cambiaríamos por la barra. Y de esta forma estaríamos empleando este operador lógico que es el O lógico. Si número es mayor que 3 o número es mayor que 5, entonces se imprime el número es mayor. ¿Sí? Hasta este punto vamos a dejar la parte teórica de nuestra clase. Y ahora sí, pues vamos a entrar a nuestro IDE para empezar a programar nuestros ejercicios, jóvenes. Nos piden que desarrollemos un programa que calcule el valor promedio de un total de 5 calificaciones. Para esto, antes de continuar con la programación, es importante que analicemos un poco qué es lo que nos pide realizar el programa. En este caso, nos piden calcular un promedio. Entonces hay que recordar cómo se calcula un promedio. Entonces, de la clase de matemáticas sabemos que un promedio es igual a la suma de los valores divididos entre el número de valores. Por ejemplo, si yo tengo los valores 4, los valores 3 y los valores 6 y yo quiero calcular su promedio, lo que tengo que hacer primero es sumar los tres valores y después el resultado de esa operación lo tengo que dividir entre el total de valores, que en este caso son 3. Entonces, esta fórmula es la que me va a permitir a mí calcular el promedio de cualquier conjunto de valores. Esta fórmula es la que también voy a ocupar al momento de programar esta aplicación, este programa que me piden, tomando en cuenta que en el caso del ejercicio el valor promedio lo voy a calcular de un total de 5 calificaciones. Entonces nos regresamos a nuestro IDE. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestras variables, las cuales vamos a emplear en nuestro programa. Recordemos que ocupamos 5 variables para guardar las 5 calificaciones, de las cuales tengo que tomar en cuenta que las calificaciones pueden ser números enteros, como 7, 8, y también pueden ser números con punto decimal, como 7.1, 9.5, 8.4. Por lo tanto, me conviene utilizar un tipo de dato que englobe a esas dos cantidades numéricas, tanto enteros como decimales. Y para manejar números decimales, pues recuerden que podemos emplear el tipo float y el tipo double. En el caso nuestro, vamos a emplear el tipo float para manejar las 5 calificaciones. Como nombre de variable, voy a elegir la palabra C1 y la voy a inicializar en 0. Aquí estoy declarando una variable de tipo float para la primera calificación. Y esto lo vamos a repetir para el resto de las 4. De la misma forma voy a ocupar una variable que me permita guardar el valor de promedio una vez que ya lo tenga calculado. El tipo de dato debe de ser igual, debe de coincidir con el resto de nuestras variables. Float promedio, prom,
y la voy a inicializar también en 0. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a pedir los datos desde teclado. Acuérdense que aquí puede ser leer. Vamos a leer los datos desde teclado. Recuerden que para hacer la lectura desde teclado vamos a ocupar un objeto de tipo escáner. Esto lo vimos en el video pasado. Y recuerden que aquí es importante hacer el import correspondiente para que también nos tome en cuenta la creación de nuestro objeto leer. Y ahora pues vamos a empezar a leer los valores desde teclado. Primero con un system.out.println vamos a pedir el primer valor. Ingrese la calificación 1. Y lo vamos a capturar guardándola en C1. C1 va a ser igual a leer punto. Y aquí pasa algo importante, ¿eh? Recordemos que para leer utilizamos la instrucción next line, pero observen bien que el next line lo que hace es leerme un string y yo no voy a ocupar un string. Yo ocupo un float porque la variable es de tipo float, por lo tanto aquí no voy a ocupar next line, voy a ocupar next float, que esa es la que me devuelve un tipo de dato float que coincide con mi variable. ¿Sí? Y aquí estoy pidiendo la primera calificación. Este código lo vamos a reutilizar para pedir la segunda calificación. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer los cambios correspondientes. Acá estaríamos pidiendo la tercera calificación, haciendo los cambios correspondientes, checando que todo esté correcto. Ahora vamos a pedir la cuarta calificación. Esto es repetitivo. Y finalmente vamos a pedir la última calificación, que es la número 5. Y hasta este punto ya tengo las variables con las calificaciones que me han ingresado desde teclado. Ahora vamos a calcular el promedio y lo vamos a hacer con la fórmula que ya analizamos desde el inicio del ejercicio. Promedio, prom, va a ser igual a la suma de C1 más C2 más C3 más C4 más C5. Vamos a darle los espaciados correspondientes. Dividido entre, aquí estamos ocupando los operadores, para la suma y para la división. El total de valores, que siempre van a ser 5 calificaciones. ¿Sí? Y ahí tengo ya la fórmula que me permite calcular el promedio. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, hay que imprimir el resultado a pantalla. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nuevamente, system.out.println. Le vamos a poner el promedio de las 5 calificaciones es 2 puntos, espacio, y aquí vamos a concatenar el valor de promedio. ¿Sí? Y listo. Hasta este punto pues ya habríamos terminado nuestro programa. Vamos a probarlo, lo vamos a ejecutar. Y aquí nos dice ingresa la calificación 1. Vamos a poner 8. Ingresa la calificación 2, 7. Ingresa la calificación 3, 10. Ingresa la calificación 4, 9. Y la 5, un 6. Y me dice que el promedio de las 5 calificaciones es 8.0. Vamos a hacer una segunda prueba. Nuevamente vamos a compilar. Y ahora vamos a ingresar números decimales. 6.8, 9.0, 7.9, 8.3 y finalmente 9.2. El promedio es 8.24. Y hasta este punto, chicos, pues ya terminamos nuestro ejercicio número 6, el cual nos calcula el promedio de 5 calificaciones. Continuamos ahora, jóvenes, con el ejercicio número 7, el cual nos pide que creemos un programa que verifique la edad de una persona. Si la edad es mayor o igual a la edad legal, entonces debe imprimir usted es mayor de edad. De lo contrario, debe indicar usted es menor de edad. Entonces, evidentemente, aquí vamos a ocupar una validación. Y como lo vimos en la primera parte de este video, lo vamos a hacer a través de la estructura de la condicional if.
Y también hay que establecer cuál es la edad legal en nuestro país. Ya todos lo sabemos, la edad legal en nuestro país es 18 años. Con estos dos datos vamos a crear este programa. Nos regresamos al código de nuestro siguiente proyecto, ejercicio 7. Y lo primero que tenemos que hacer es, nuevamente, crear las variables del programa. Recordemos que vamos a manejar una edad. Para la edad, recordemos que usualmente la edad la manejamos y la expresamos siempre en número entero. Por lo tanto, int edad será de tipo entera. Ese dato es el que vamos a ocupar leer desde teclado. Entonces, vamos a leer desde teclado. Nuevamente, creamos el objeto de tipo escáner para poder leer. Realizamos el import correspondiente. Y ahora con un system, primero, vamos a mandar mensaje a pantalla. Con el mensaje ingrese su edad. Leemos desde teclado y guardamos en la variable edad. Aquí vamos a ocupar un next int. Estamos leyendo enteros. Y aquí viene lo interesante. En este punto es donde tenemos que hacer la validación. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es crear la estructura de la condicional if. If. Recuerden que lleva la condición. Si se cumple la condición, aquí van a ir las instrucciones. Nos regresamos a las indicaciones y me dicen que la edad debe de ser mayor o igual a la edad legal. Entonces está sencillo, la validación debe ser mayor o igual a la edad legal, que es 18. ¿Sí? Y si es mayor o igual a 18, se tiene que imprimir el mensaje usted es mayor de edad. Y ahora, si no se cumple esa condición, debe de indicar usted es menor de edad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a complementar esta condicional con el else. El else es el si no. Si se cumple que la edad es mayor a 18 años, mayor o igual a 18 años, se va a imprimir usted es mayor de edad. Si no, se debe de imprimir usted es menor de edad. Y listo, aquí ya tenemos el funcionamiento de nuestro programa. Tomemos en cuenta que para este programa ocupamos la condicional if, else y también el operador de relación mayor o igual que. Vamos a verlo, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ingresar la edad de 30. Me debe de decir el programa que soy mayor de edad. Usted es mayor de edad. Listo. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Y ahora vamos a ingresar una edad de 6 años. Me debe decir usted es menor de edad. Y de esta forma pues me doy cuenta que mi programa está funcionando correctamente. Hasta este punto estaría ya terminado. Jóvenes, hasta este punto terminamos también con nuestra videoclase. Les dejo los ejemplos del video, hay que hacerlos. Hay que seguir también las indicaciones de acuerdo al documento de la actividad, hay que revisarla en Classroom. Y recuerden que pues para consulta de dudas estoy disponible en los horarios que por ahí les especifiqué al inicio de nuestra asignatura, de nuestro semestre. Entonces me despido de ustedes, que estén muy bien y les deseo mucho éxito en el desarrollo de las actividades de esta semana.